ahí. Muy buenos días, amigos de la Hacienda Los Sabores de la Doña en Salinas Victoria, Nuevo León. Y hoy, que es viernes 27 de marzo del año 2026, estamos aquí nuevamente en este lugar, en esta locación, a 3 cuadras de la presidencia de este municipio. Estamos aquí, como les comentaba, pues es Viernes Cultural, ¿sí? En este subprograma que le hemos denominado Cultura, Historia y Tradiciones del Valle de las Salinas. Y pues bueno, es viernes de consejo técnico, no hay clases en las escuelas. Y además estamos a punto de que la próxima semana vamos a iniciar la Semana Santa. Vamos a platicar un poco de las cuestiones religiosas desde el punto de vista cultural. Vamos a estar aquí platicando, comentando este tipo de cosas. Y antes de iniciar, bueno, quisiera yo comenzar una situación un poco, hasta con un cierto tristeza. Nuestras condolencias para la familia Flores Galindo, de aquí del centro de Salinas Victoria, por el deceso de su hermano Abel Flores Galindo en pasados días. Que en paz descanse el vecino de aquí de este municipio, Abel Flores Galindo. Pero bueno, también vamos a platicar el día de hoy de que en el Congreso del Estado se aprobó una iniciativa. Todos los diputados, especialmente los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, aprobaron una iniciativa que salió de esta mesa de trabajo. Si usted es de los que nos ha seguido continuamente, ya tenemos aquí, pues yo creo que ya vamos para los 2 años que estamos transmitiendo, haciendo este tipo de eventos culturales, y de ahí surgió una idea que se transformó en una iniciativa popular, así se denomina técnicamente, se presentó al Congreso del Estado. Entonces, felicidades a todos los integrantes de este equipo, porque verdaderamente lo aprobaron en tiempo récord. En octubre del año 2025 se hizo esta iniciativa y la aprobaron el 9 de marzo de este año, entonces unos cuantos meses. ¿En qué consiste la iniciativa? Vamos a platicar también de eso un poco más adelante, de lo que se denomina Rincones Mágicos, que no es otra cosa más que un programa que se está invitando al gobierno del estado que implemente como complemento a lo que se llama Pueblos y Barrios Mágicos, que es un programa del gobierno federal, y aquí estamos invitando al Congreso, al gobierno del estado, que se implemente un programa de esta naturaleza, insisto, complementando, y que se llamaría Rincones Mágicos, y que va con el objetivo de detectar esos espacios norestenses que tienen un encanto y que es conveniente que la gente los conozca, con fines de preservarlos, cuidarlos y fortalecer la identidad norestense. Más adelante vamos a estar profundizando esto, porque es un proyecto que va a tener un tiempo de implementación, y ojalá que un día esto sea una realidad. Y por ese motivo estuvimos en los pasados días en el Canal 28, nos invitó Paco Bernal en su programa Cuéntamelo Todo, y también una entrevista con Raúl Monter en su agencia de noticias que se llama Arge Noticias. Agradecimiento tanto a Paco Bernal como a Raúl Monter por esta etapa que nos están ayudando en cuanto a difusión de este programa. Y pues bueno, en esta ocasión nuestro invitado número 1, Juan Ramón Garza Guajardo, del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es historiador ya consolidado aquí en el estado, es historiador en el municipio de Escobedo, ha sido cronista, y bueno, es un amigo que ha estado consistentemente con nosotros y que le hemos aprendido muchas cosas, y yo creo que el día de hoy no será la excepción. Juan Ramón siempre nos trae ciertas cosas que a veces se nos van pasando, porque la historia a veces se va perdiendo, y a veces es conveniente estarla recordando. Juan Ramón, ya sabes que esta es tu casa. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vengo a promover un trabajo que se hizo. Este año estamos conmemorando el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo.
Entonces, desde el año pasado, realicé una propuesta allá al municipio y el alcalde Andrés Mijes me la aceptó, de hacer un trabajo de investigación biográfico del general Mariano Escobedo, porque pues hay poco escrito sobre el general Mariano Escobedo, y todavía el más sobresaliente desde 1949 fue el trabajo que hizo el maestro Israel Cavazos. Era la biografía más extensa, más completa. Los demás trabajos eran pequeños artículos, etcétera, pero no se había, ahora con la tecnología, pues rescatar más cosas. Entonces se llegó a un convenio con la universidad y el municipio reunió a un grupo de 7 historiadores profesionales, iniciados en historia, para que realizaran ese magno proyecto de hacer una nueva biografía del general Mariano Escobedo. Se seleccionaron a estos muchachos, la mayoría son jóvenes, porque tienen un conocimiento del siglo XIX, de la época que vivió Mariano Escobedo, y la mayoría son ganadores de premios a nivel nacional y estatal. Entonces, con ellos se hizo el proyecto, que yo estuve coordinando con ellos, y cada quien se encargó de una etapa de la vida del general Mariano Escobedo. Sabemos que con la tecnología actual pues se consiguieron muchas cosas, periódicos, noticias que se desconocían de él, etapas de él. Entonces, con todo eso se inició ese trabajo y se dividió en 7 episodios. O sea, el primero, que es la juventud, que es desde su nacimiento hasta la intervención francesa, que es cuando inicia su carrera militar. Luego la guerra de reforma, ¿verdad? Luego la intervención francesa, la república restaurada, cómo cae de ser héroe a ser ya un personaje olvidado. Luego una etapa que muy pocos conocen, que es su exilio voluntario a su hacienda en Chamacuero, en el estado de Guanajuato. Y luego ya lo que es la reconciliación con Porfirio Díaz en sus últimos años. Entonces, esos son los capítulos de que se maneja este libro. Y el convenio con la universidad es que la universidad se encargaría de la edición del libro. Este es el libro, como pueden ver, lo presentamos el 16 de enero, que es el día del natalicio del general Mariano Escobedo, en el cual pues es una nueva visión biográfica del general Mariano, en el cual estos historiadores pues analizan las etapas tanto políticas como militares del general Mariano Escobedo, ¿sí? La edición corrió a cargo de la Casa del Libro Universitaria y gracias al rector por ese gran apoyo que nos dio. Y este libro también está en forma digital. Ustedes pueden entrar a la página que es bibliotecadescobedo.com y ahí está digitalizado este libro por si le interesa también, o si no, se puede adquirir en la librería universitaria, ¿no? Entonces, esta era la presentación que quise hacer de estos personajes. Los autores son puro historiador, que es Luis Enrique Pérez Castro, Jesús Adrián Cruz Martínez, Edson Abraham Salvador Soto Espinosa, Diana Elizabeth Cepeda García, El Mundo de Andrés García, Luis Fidel Camacho Pérez y Fátima Gladys Aguillón Gutiérrez, todos licenciados en Historia de la universidad. Ahora, como les digo, a veces, oye, está muy grande el libro, yo quiero saber la historia después. Bueno, este mismo libro, en forma resumida, en forma de artículo, se logró también publicarse en la revista Tizu. Okay. Claro, son los mismos autores, claro, batallaron bastante, pero resumieron el trabajo de una forma más sencilla, para que si igual también quieres conocer la vida de Mariano Escobedo de una forma rápida, pues es la revista Tizu, que está en venta en la librería universitaria y en todas las revisterías del área metropolitana. Entonces, este es el primer homenaje de varios que se hicieron, o que se están haciendo más bien, en el municipio de Escobedo. Hace unos meses igual también se hizo la obra de teatro dirigida por Hernán Galindo, que se llamó Un general en la sombra. Y el primer actor, Rodrigo Murray, es un actor nacional, ¿no? Todos los demás actores
son de aquí de Nuevo León y del municipio de Escobedo, ¿sí? Entonces fue muy interesante porque es otra visión para conocer la vida de este gran personaje que estaba un poquito olvidado, y más en la época del Porfiriato, cuando casi pues desaparecido. Entonces, esta es la nueva opción de conocer la vida del general Mariano Escobedo. Oye, y Mariano Escobedo, pues es neolonés, nació en Galeana, ¿no? Exactamente, en de Galeana. Sus inicios como militar ya va a ser en la intervención norteamericana aquí en Monterrey. Llegó de 20 años. De 20 años. Claro, él ya tenía una experiencia. ¿Por qué? Porque en esa época hay que recordar que los muchachos, los jóvenes, desde los 12, 13 años ya participaban en la defensa de sus pueblos, de sus ganados contra los indios bárbaros que venían los del nativos, norte. los nativos. Bueno, indios bárbaros, principalmente, que así se les llamaba en aquel tiempo. Entonces muchos de ellos ya sabían montar, se sabían disparar el rifle y todo eso, ¿no? Hay un documento en el archivo del Estado, bueno, donde vienen las listas de todos los que venían de otros pueblos a defender Monterrey. En la lista de Galeana, ahí viene Mariano Escobedo, que llega con su caballo y una pistola. Pero con un conocimiento muy especial, que luego es escogido para ser mensajero por su habilidad para montar. Ella tenía mucha experiencia, aunque tenía 20 años, pues imagínate, yo creo que desde los 10 o menos ya montaba a caballo. Entonces, este libro rescata muchas cosas desconocidas y aparte analizadas por los historiadores de que por qué sucedieron, cómo se dieron y las repercusiones que se dieron. Al final viene un epílogo donde Luis Enrique, el que inicia la investigación con la juventud, hace un análisis final de la participación de general Mariano Escobedo en la historia y las repercusiones que se generaron gracias a esa gran defensa que siempre él hizo por la nación. No por algo se le conoce como el soldado de la República. Sí, y fíjese, en México, bueno, Mariano Escobedo tuvo un conflicto con Porfirio Díaz y por eso se retiró y luego se reconcilió ya cuando los señores ya eran mayores de edad, a lo mejor ya eran de la tercera edad, no se reconcilia. Pero me puse yo ahí a investigar cuántos estados o cuántos municipios de México tienen relación con Mariano Escobedo y cuántos con Porfirio Díaz. Y me encontré con que cuatro son cada uno. Pero en el caso de Porfirio Díaz están concentrados en Oaxaca, donde también fue gobernador y después presidente de la República, lo mismo que Benito Juárez, que fue gobernador de Oaxaca y después presidente de la República. Y en el caso de Mariano Escobedo está en distintas partes de la República, o sea, no está concentrado en un solo estado. Esto habla de una situación, para mí, habla de una situación donde, bueno, de por sí Porfirio Díaz ha estado de alguna manera mucho tiempo catalogado como uno de los villanos por haberse reelegido tantas veces y ya en últimas ocasiones pues lo han tratado de rescatar haciendo ver lo que se hizo durante su gobierno. Pero esta parte donde, insisto, y yo creo que todos estamos conscientes, hay muchos estados de la República donde a los municipios les ponen el nombre, el apellido de alguien, ¿no? Pues bueno, aquí Salinas Victoria, pues se llama Salinas Victoria por Guadalupe Victoria, ¿no? Pero allá, por ejemplo, en el estado de Veracruz es un poquito más, yo lo veo un poquito más elegante, en el sentido de que, por ejemplo, Papantla de Olarte, Veracruz, es Papantla, de Olarte es un apellido de ahí, y luego está Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Entonces siempre tienen al nombre del municipio y luego digamos, el apellido de alguien, ¿verdad? De algún personaje que ellos quieren de alguna manera destacar, ¿no? Pero acá el municipio se llama Escobedo, General Escobedo, ¿verdad? Ese es el nombre del municipio. Mira, felicidades al presidente municipal Andrés Mijes por haber hecho esto. Tuve la oportunidad de estar
en la obra de teatro con Murray, y verdaderamente también me dejó cosas interesantes. Si algo podemos hacer ahí, Juan Ramón, que nos hagas el favor de hacer llegar estas felicitaciones al alcalde Andrés Mijes y que sigan haciendo este tipo de cosas. Exactamente, bueno, hablando sobre los nombres de los municipios, también se dan por cuestiones de moda. Sí. Si tú quieres saber, en el caso de Nuevo León, más o menos de qué época es un municipio, checa cómo se llama. Hidalgo, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Bustamante. Son municipios que nacen después de la independencia, porque tienen puros nombres de la independencia. Y luego dice, si encuentras a Zaragoza, ¿sí?, a Escobedo. Así es. Esos son de la Reforma para acá. Y luego ya los últimos, que no son muchos, es cuando ya empiezan a tomarse los nombres de los héroes de la Revolución. ¿Sí? Okay. Entonces, era costumbre de eso de glorificar a un personaje después de un hecho. Entonces, por eso, ahí te das cuenta si son de antes de la Reforma, después de la Reforma, antes de la independencia, después de la independencia. Entonces, la mayoría, son pocos los que conservaron su nombre original, como Linares, como Gualeguaychú, Agualeguas. Son pocos los que conservaron su nombre original. La mayoría, o como dices tú, se les agregó o se les puso el nombre de un héroe. Así es. Y dependiendo, por eso algunos, y hay algunos muy raros, o sea, por decir, los Ramones. Así es. Eso está mal. Es los Ramón. Okay. Los Herrera, no los Herreras. Así es. Porque el apellido no tiene Ese. ¿sí? No es plural. No es plural. Pero pues el Congreso sí dijo, y así se quedó. Y así se quedó, ¿no? Como las actas de nacimiento, ¿no? Si te ponen Homero con H o sin H, así te vas. Así es. Aquí en el caso de Nuevo León sí se dio mucho eso. Era la moda. Bueno, este es nuevo o aquel, entonces, órale. Pues qué interesante, Juan. De veras, yo les invitaría a que si usted tiene la posibilidad y le gusta la historia y ver este personaje neolonés, verdaderamente eran hombres muy duros en el sentido de que sabían vivir en el desierto, pasar mucho tiempo en el desierto y hacer guerra en el desierto, que no es fácil, no es sencillo. Imagínense ustedes las temperaturas de 36, 38 grados y estar ahí peleando en las batallas, sobreviviendo, durmiendo a la intemperie, en caballo. Eran hombres verdaderamente muy bragados, ¿no? Muy, sí, o sea, mucho... hay que entender una cosa. Aquí en Nuevo León, lo que es la parte norte de México, la guerra viva se dio hasta el siglo XIX. O sea, porque si en el siglo XVII, XVIII los combates eran contra los nativos de aquí, de la mayoría de eso ya para el siglo XIX habían desaparecido, después de la intervención norteamericana o desde antes, las avanzadas de comanches, de apaches que venían de la parte de Texas o de Nuevo México, se siguió dando. Entonces, fue un lugar de guerra libre por más de 300 años. Así es. Entonces ya tenían, contigo, desde los 13, 14 años ya andaban a caballo, Si te das cuenta, la mayoría de los generales del ejército del norte, que se inicia con la guerra de reforma y luego la intervención francesa, no son de carrera. Sí, son que se hicieron ahí. En la guerra. Por eso los mejores militares de carrera, por decir, los tenían los conservadores. Así es. Empezando con Miramón. Hay que recordar que Miramón fue un niño héroe. Y que fue fusilado junto con Maximiliano. No, a él... ¿Es Tomás Mejía? Sí, Tomás Mejía y, perdón, Miramón, no, discúlpame. Sí, sí, y este Miramón, sí, cierto. Sí. No, ya se me van las cabras, como dicen. El de dispersión caprina se llama. Sí. Dijo el conde de Agualeguas. Era un militar de carrera. Así es. Con una formación. Y los del norte no. Ese lo iban agarrando con la experiencia. Para que a ver la gente que nos capte un poquito mejor. Es como cuando un electricista aprende porque anduvo con algún maestro trabajando
y otro que fue a la escuela. Entonces, estos, exactamente, un ingeniero electricista. Entonces, a eso se trataba. Los grandes generales que estuvieron defendiendo a la nación se hicieron en la guerra, no fueron a un colegio militar, ¿sí? Se hicieron en el campo de batalla, prácticamente ahí fue su experiencia. Y el hecho de que hayan llegado a una vejez después de tantas guerras, pues ya es un mérito en sí, ¿eh? Sí, pues, de veras, qué bueno de veras rescatar este tipo de personajes que a veces se nos olvida de lo que hicieron por el país, por México, arriesgando su vida. Y en el caso de Mariano Escobedo, ya con eso concluyo, si no hay algún otro comentario. Si usted ha visto una película que se llama Galípoli, que se trata de una persona en la Primera Guerra Mundial que va corriendo de un lugar llevando mensajes, que es peligroso porque en que vas de un lugar a otro llevando mensajes, ahí te pueden disparar y ahí te matan. Mariano Escobedo ya lo había vivido. Esa película es de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando ya del siglo XX. Mariano Escobedo empezó aquí en Monterrey a los 20 años. Allí en el centro de Monterrey estaban los fortines, estaba la guerra contra Estados Unidos, esa guerra en la que México pierde la mitad de su territorio, y la labor de Mariano Escobedo fue llevar mensajes de un lugar a otro. Tenía 20 años de edad. Y voy a contar una anécdota de Mariano Escobedo cuando hacía esos, de llevar mensajes, y su ignorancia de la cuestión militar. Él está en el fortín de las Tenerías, ahí con Ampudia, y le dice: lleva esta orden a la Ciudadela. La Ciudadela es donde está el Teatro Calderón. ¿Sí? Y él se suelta a caballo y se va, y la disparan ahí los norteamericanos, y él llega, y están en una mesa los generales, ahí haciendo el plan, y él llega como Juan por su casa, y entra y le dice: general, traigo esta orden. Claro que los generales se molestaron, ¿verdad? Y lo regañan, porque se supone que un soldado debe de cuadrarse y todo. Entonces él recibe su primer clase de cómo debe ser un militar, ¿no? Okay. Él llegó y entre todos se metió y le dio, y lo regaña y dice: primeramente cuádrese, ¿verdad? Y pida permiso, y él se quedó, pues, o sea, no conocían los protocolos, no conocían los protocolos de cómo un soldado debe dirigirse y presentarse a un superior. Entonces, a ver qué día platicamos, ya hablando de la guerra de Monterrey, más bien de la batalla de Monterrey, de los distintos fortines que había, porque este año se conmemora el 180 aniversario de esa batalla. Entonces hay varios fortines donde estaban defendiendo a la ciudad. Uno es donde está el Teatro Calderón, ahí estaba la Ciudadela. El de las Tenerías, si usted ha ido al Museo de Historia, ahí atrásito estaba ese otro fortín, estaba el del Obispado, estaba varios, eran como 5 o 6 fortines, y tenían que mandarse mensajes, porque, ¿qué cree? En aquel tiempo no había WhatsApp. Sí, si usted no se acuerda, no había WhatsApp, no había internet, entonces tenían que llevar los mensajes corriendo o a caballo o como pudieran para comunicarse entre los diferentes fortines para poder coordinar la batalla, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues no sé, ojalá que con lo que escuchó se anime a leer este libro. Juan Ramón, ya sabes, no sé si tengas algo más que agregar. No, como digo, si alguien lo quiere adquirir en la librería universitaria, ahí se está vendiendo, y si lo quiere gratis, pues lo puede bajar de la página de biblioteca de escobedo.com.mx. Ahí está, es gratis, y lo puede usted leer o lo puede descargar. Pues muchas gracias, Juan, como siempre. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Vamos a platicar un poquito. Les decía yo al principio del programa que vamos a abordar un poco la cuestión religiosa desde el punto de vista cultural, porque vamos a iniciar la Semana Santa, y invitarle en la siguiente situación. Miren, muchas veces nosotros, cuando hablamos de la vida espiritual, no confundir la vida espiritual con la vida religiosa, son dos cosas diferentes. Incluso
yo puedo decirle, puede ser usted un ateo, pero tener una vida espiritual rica. Entonces, cuando usted puede dividir esa parte, pueda ver que la religión no exclusivamente implica cuestiones espirituales, entonces va a ver la religión con esa parte de espiritualidad. Entonces, ojo, y repito, usted puede ser un ateo, pero si usted vive una vida con ética, con valores, puede llevar una vida espiritual también rica. Hay gente que necesita la religión para tener una vida espiritual y también es válido. O sea, nada está escrito en cómo se tiene que vivir la vida. Y entonces el día de hoy quiero darle la bienvenida a Joaquín García, que él es nuestro experto en cuestiones de aviación, que ahorita va a platicar un poquito de aviación, pero también ya hemos platicado que él tiene experiencia por ser un pastor evangélico. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Joaquín, pues bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Buen día. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes de pasar al tema que tú quieres abordar y que vamos aquí a enriquecerlo, quiero también en el ámbito de la aviación histórica, que hace el día 25 de marzo se cumplieron, si mal no recuerdo, son 76 años creo, del primer accidente de aviación comercial en nuestro estado. Y aquí en Salinas. Y aquí en Salinas, para ser exacto, frente a la comunidad de los Morales y los Villarreales. En aquel tiempo, en 1954, un DC-3 de Aeronaves de México, la que ahora conocemos como Aeroméxico, en un vuelo de ruta Mazatlán, Torreón, Monterrey, lamentablemente no termina su itinerario teniendo un accidente frente a Morales y Villarreales en el pico del Durazno, en la Pandura del Oso, en la Sierra de Minas Viejas. Oye, interesante porque el fuselaje ahí está todavía. De hecho, Joaquín sabe llegar. Si algún día usted quiere ir a ver ahí cómo está ese avión partido, ¿no? Es interesante porque pues ahí están los vestigios. Ahí está el registro, el testimonio, triste testimonio de que perdieron la vida 18 integrantes o pasajeros, y entre ellos el torero Héctor Saucedo, en aquel tiempo un torero muy famoso mexicano, nativo de Saltillo, Coahuila, que venía de realizar una gira en Mazatlán y lamentablemente muere en el accidente. Mueren unos empresarios petroleros tejanos, apellido McCorney, y que casi nadie sabe, pero muere ahí el capitán, piloto aviador, capitán Carlos de León Giver, que fue el precursor de los vuelos nocturnos en México. Fíjate. Él fue el que muere ahí, lamentablemente en ese accidente de DC-3, más otras 15 personas más. Fíjate que sí es importante estarlo recordando, porque luego muchas veces la gente confunde ese accidente con el accidente que sucedió creo en 1967 o 69, donde un político muy importante en ese tiempo aquí de México pierde la vida. Pero entiendo que de ese accidente no hay vestigios, ¿verdad? En internet es muy poco lo que encuentras. Realmente tienes que meterte a NSTV Aviation, y es donde está registrado todos los accidentes de aviación, y ahí muy poco de lo que dice, y confunden, y también le ponen ahí en la página americana en el pico del Fraile, que vuelve a lo que acabas de decir, lo confunden con el accidente de 1969, el 727 de Mexicana Aviación. Porque ese accidente de 1969 no hay fuselaje No. que podamos visitar, ¿verdad? Okay. Ojo, ¿verdad? Para que no nos perdamos en el tiempo, porque la mayor parte de la gente recuerda ese otro por el impacto político que tuvo en su momento, porque esa persona que había sido gobernador de Tabasco y era uno de los posibles candidatos presidenciales, ahí pierde la vida. Por eso la gente recuerda más ese accidente que el de 1954. Sí, el de 54 sí hay todavía parte del conjunto alar, está el empenaje,
y muchas piezas, porque realmente el avión sí impactó en el cerro. El del 727 creo que solamente están parte de los motores, nada más, siendo un avión ya un jet, y encontraron parte de los trenes de aterrizaje, solamente fue lo que se encontró ahí. Sí, qué raro, ¿no? Sí, qué raro. bueno, La historia está larga. Ahí hay Pero bueno, bueno, cosas escondidas, pero bueno, recordamos el accidente del 54. Me tocó en esta semana introducirlo a los muchachos de secundaria de Villarreal, de la secundaria número 3, y se interesaron demasiado en esa historia, y estamos organizando, como ahorita dijiste, estamos organizando un ascenso para que los muchachos vean que ahí están las piezas, que ellos toquen las piezas, que se tome la fotografía, y que esa hazaña de subir pues siga trascendiendo, y que no se olviden esos víctimas que llegaron a mover tanto, que un artista, que ya le hemos platicado varias veces, la artista Virginia Serret vino, estuvo ahí en Morales esperando que bajaran el cuerpo de su amigo el torero Héctor Saucedo. oye, ¿cómo se llama la escuela ahí donde estás en los Villarreal? Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, número 3. Moisés Sáenz. Les mandamos un saludo a los estudiantes, al director. Así es. Desde ahí, desde esa escuela se alcanza a ver la pandura del oso, correcto, ¿verdad? se mira el pico del Durazno ahí. El pico del Durazno, digo, no se ve cerquita, obviamente, pero sí se alcanza a distinguir perfectamente. Les comento, por si algún día usted quiere y anda por ahí con los Villarreales, y se alcanza a ver ese. Es un pico muy especial, muy distintivo, no se Así parece es. a ninguno de los que están ahí. Sí, por eso es interesante. Bueno, Ajá. que en paz descansen estas personas que, bueno, ya hace 70 y tantos años, pero que seguimos recordando por su impacto que tuvo en su momento en estas comunidades. Ajá. Ahora sí a lo que venimos, ¿no? Adelante. Al tema. Bueno, aprovechando que estamos próximos, como decía Danilo, a la Semana Mayor, a la Semana de Pascua, a la Semana Santa, queríamos abordar un poquito el tema, Danilo en el área cultural y yo un poquito reforzando por las cosas que Danilo y yo queremos tratar, un poquito a lo que, pues bueno, nosotros nos dedicamos, que es la palabra, y ver ahí un poquito lo que Danilo tiene en su tema, y yo reforzarlo con lo que está escrito en la Biblia, ¿ok, Danilo? Entonces yo creo que tú me hables primero de lo que tú quieres. Sí, mira, aquí la invitación que se le hace a la gente, y yo creo que después de que escuche esta plática, cada vez que usted vea un crucifijo o una pintura de Jesucristo crucificado, después de esta plática usted no lo va a volver a ver igual, sino que la invitación es que analice, vea lo que sucedió en ese momento, porque al momento en el que un pintor o un escultor intenta representar la crucifixión, tuvo que haber estudiado profundamente lo que sucedió, porque acuérdese, en aquellos tiempos pues no había televisión, no había cámaras fotográficas. De hecho, las primeras pinturas, porque primero fue la pintura y después fue la escultura, las primeras pinturas ya de un Jesucristo crucificado, estamos hablando del siglo IV, o sea, ya habían pasado más de 300 años después de la época de la crucifixión, y luego todavía pasaron 100, 200 años más cuando se empiezan a dar las esculturas, o las primeras esculturas. Primero eran bajorrelieves y después ya se convierten en esculturas, hasta lo que tenemos actualmente como crucifijos, que usted puede ir viendo. De hecho, sí me puse a estudiar para poder platicar de esto. Entonces, ahí lo que yo quisiera invitarlo es que cuando usted vea un crucifijo, intente reconocer el momento que está viendo. Porque acuérdense que estamos hablando de 6 horas de agonía, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, la crucifixión empieza a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y esto se va a conmemorar el próximo viernes. O sea, estamos exactamente a 8 días. Entonces, usted cuando vea estas pinturas o esculturas, puede ver 3 momentos: un Cristo orante, un Cristo moribundo o un Cristo expirante. Y vamos a tratar de que usted pueda reconocer qué es lo que está viendo. Miren, el Cristo orante es
precisamente se le llama así porque él quiere tener una comunicación con el Padre, donde todavía se habla que está una persona consciente. Y si usted ha escuchado lo que se comenta, las 7 palabras, las primeras 4 palabras son, podemos decir, bueno, la palabra 1, la 4 y la 7, ¿no? Comunicación con el Padre, o sea, está consciente todavía, digamos de alguna manera, todavía sabe lo que está sucediendo, ¿sí? La palabra primera, ¿sí? Donde se dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La número 4. ¿Qué es la número 4? Realmente es una transición del Cristo que está comunicándose con el Padre a un Cristo moribundo. Sí. Que es que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas últimas palabras están registradas en arameo. Así es. Que dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Así esas son las palabras en arameo. No sé si lo pronuncié Sí, bien, está bien. pero entonces ya la palabra número 4 ya es, ya el Cristo, el Jesús ya está entrando en una etapa de moribundo, ¿sí? Ahora, y luego ya las otras palabras, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, prácticamente ya es un Cristo que está a punto de expirar. Ahora, ¿cómo puede usted identificar este tipo, estas esculturas? Bueno, generalmente el Cristo orante, yo no sé si usted ha visto esos crucifijos donde Jesús está viendo hacia arriba. Ese es el momento en que se le llama un Cristo orante, porque precisamente está queriendo tener comunicación con el Padre. Luego hay otra etapa donde el Cristo ya tiene la cabeza hacia abajo, pero los músculos, los brazos muestran una cierta, todavía hay resistencia, ¿sí? Incluso a veces lo personifican con los ojos entreabiertos. Ese es el Cristo moribundo. Y cuando usted vea un Cristo con los ojos cerrados, es después de que ya ha muerto. Entonces, vaya, vea, incluso si usted tiene ahorita un crucifijo en su casa, trate de verlo. Y el Cristo ya expirante, ya no hay en los brazos, ya no hay fuerza, sino que ha completamente colgado. ¿Sí? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque incluso cuando yo he llevado hacia gente a que vaya en la iglesia, sobre todo en las iglesias católicas, que es donde se procura tener este tipo de representaciones, la gente no sabe distinguirlo. Y es interesante, ¿por qué? Porque entonces tú entras a tratar de ser empático con el momento que te está mostrando esa representación. Ahora, eso es nada más así. Yo le invito a que usted pueda investigar un poquito más de este tipo de cosas, porque es dramático. Ya cuando viene la descripción es dramático, porque incluso hay etapas en las que a un Cristo se representa con 4 clavos. Sí. 2 en sus manos y 2 en sus pies, o sea, 1 en cada mano y 1 en cada pie. Y luego, un poquito más para acá de la historia, ya empiezan a poner los pies uno encima de otro, que esa es otra. Cuando un Cristo se representa como con 4 clavos, es más antigua la representación. Digamos, es más moderno representarlo con 3 clavos, que es donde se ve los pies, insisto, superpuestos unos por otros. Entonces, también ahí podemos darnos cuenta de la etapa histórica que está representándose. Y obviamente esto se hizo con fines de evangelización, que la gente tuviera empatía y pudiera en un momento dado una forma de dramatizar lo que en ese tiempo no se podía, porque insisto, pues no había pintura, no había fotografía, y entonces pues se tenía que la gente que idear cómo transmito ese mensaje a través de la pintura y de la escultura. Ahora sí, eso es lo que yo quería comentar. Ahora, ¿qué nos platicas tú? Me agrada mucho. Bueno, quiero aclarar, porque nos miran de todo tipo de
de creencias religiosas. Yo soy un pastor cristiano y en la iglesia cristiana, no que no creamos en la crucifixión, sino que no tenemos esas imágenes. Pero es importante, sí, representación. Es importante no olvidar ese tipo de sufrimiento, de viacrucis, que Jesús comienza una noche antes, desde que es aprendido. ¿Sí? Lo entrega a Judas, todos lo sabemos, ¿verdad? Se lo llevan de diferentes lugares, lo presentan ante Pilato, lo presentan ante Caifás, lo presentan ante el representante, y empieza a ser azotado, empieza a ser maltratado, lo amarran a un palo, lo flagelan. Los golpes de aquellas látigos eran con unos ganchos como un tipo anzuelos, y donde pegaban en la piel, jalaban la piel, la desprendían. O sea, eso se le llama desollar prácticamente. Eso es lo que se llama desollar, de arrancar hecho, la piel. Ajá, hay unas representaciones que no sé si acuerdan la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que cuando llega el Pilato a verlo se los quita porque dice, de esto no se trataba, o sea, nada más lo íbamos a castigar, pero no lo íbamos a matar. Entonces ya procede todo lo que viene cuando lo presentan ante el pueblo. Ahorita platicamos que era como un arreglo político, aunque tú sigues ahí, pero bueno, esa es otra cosa. Y pues ya sabemos que el primer salvado por Jesús se llama Barrabás. Sí, lo que comentaba Joaquín es que me invitaron hoy a las 5 de la tarde. Voy a estar en un debate donde vamos a platicar y dar el punto de vista del juicio a Jesús. Sí. O sea, a la luz de las leyes actuales, ¿verdad? Por eso habíamos comentado ese tema, ¿va? Que también es un tema muy interesante, sí, el juicio a Jesús. Pero bueno, a esta parte. Ok, quiero tomar una porción de la Biblia, del libro de Isaías, el profeta Isaías, que fue escrito entre comillas 700 años antes de la crucifixión de Jesús. Isaías 53, ahorita tú me vas a ir diciendo, ahí está el Cristo suplicante, ahí está el Cristo agonizante, ahí está el Cristo moribundo, ¿ok? Dice esto, Isaías 53, capítulo 53, versículo número 3, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, ¿ok? Sí. Ok. Ciertamente, mira, esto quiero llegar ahorita, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues ahí está toda esa parte, ¿no? Todo. Y Isaías 700 años atrás habla de lo que iba a padecer el Cristo. Yo lo que venía ahorita que decía, vamos a hablar con respeto, porque sé que nos miran gente cristiana, me dice, ¿cómo el pastor está hablando de un crucifijo? No, yo quiero que tengamos un poquito, Danilo, de conciencia del sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Cualquier tipo de representación que veamos de Cristo, el suplicante, el moribundo o el que ya falleció, todo lo que Él cargó por nosotros, por el que cree y por el que no cree. Y dice que Él no abrió su boca, y algo que tú vas a tomar al ratito en ese tema, que Él fue castigado sin haber tenido ninguna culpa. ¿Ok? Sí. Sin ninguna culpa. Entonces, dice que herido y Él llevó nuestras enfermedades. Cuando tú ves un Cristo moribundo, dicen los que se han metido un poquito a leer o a investigar, que toda enfermedad en ese momento cayó sobre él, toda la que tú imagines, habida y por haber.
cayó sobre Jesús. Por eso empieza a haber un temblor, una fiebre, y le ofrecen el vinagre. Sí. ¿Sí? Cuando dijo tengo sed, y en lugar de darle agua, le dan vinagre. Imagínese usted. Le dan vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre hace un efecto anestésico. ¿Sí? Él estaba temblando aparte que ya lo habían desangrado, ya había habido una deshidratación, había subido una cúspide de más de 800 metros con una cruz que pesaba más de 120 kilos sobre su espalda y toda la noche golpeado. Sí. Ahora, fíjese, déjeme le digo, ha habido gente que cuestiona la representación que vemos tradicionalmente, porque generalmente como que se ve un Jesús, lo voy a decir con todo respeto, escuálido, flacucho, pero si él era un carpintero, Ajá. no puede ser un personaje con esas características, porque mire, las puertas de esta casa, que es su casa, son de dos que se abren, son dos hojas, pesan como 40, 50 kilos. Así eran las puertas de antes. Entonces, que alguien con una complexión, digamos, sin fuerza, pues no las podría cargar. Correcto. Entonces, por eso hay historiadores que dicen, no, el Jesús que tú ves en la cruz o en los crucifijos, los rasgos afilados y todo eso, para empezar, muchas veces son rasgos europeos, y él no era europeo, No. ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas, pero bueno, es parte, digamos, de que así alguien lo representó para aumentar la dramatización, pero bueno, sí. Para vender más rápido la dramatización de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Entonces, pero de la capacidad espiritual y física que tenía Jesús para llevar esa cruz, para soportar toda la noche. Un flacucho no lo puede cargar. No, nosotros no, para nada. Sí. Entonces, tiene que ser alguien fuerte. Y todavía soportar. Tú Con dijiste, músculos. ¿a qué horas empezó la crucifixión? A las 9 de la mañana. Y terminó a las hasta 3 de la las 3, son 6 horas. ¿Sí? O sea, para soportar colgado el dolor, las enfermedades, tu deshidratación, desangrado, ya empezando a perder capacidad, tu mente ya no está coordinando, y él todavía peleando con eso y lo espiritual conectado con Dios, con el Padre. Cuando mencionas tú las palabras, una persona que tenía tanto amor al verse en ese tiempo, ¿por qué dice perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Verdad? La capacidad espiritual que tenía Jesús para hacer esto, ¿sí? Y luego le dice al ladrón que iba a estar ahí en el paraíso ese mismo día. O sea, el poder espiritual que tenía Jesús. Entonces, yo lo que quiero llegar contigo, Daniel, es que cada vez que veamos en X lugar una cruz, un Cristo ahí crucificado, dimensionemos todo lo que se hizo por nosotros. Aunque ahorita la ciencia y la nueva forma quieren, hasta de los libros de historia, no sé si Juan Ramón ha notado que ya no le llaman antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Ahora es la nueva era. Así es, ¿sí? quieren borrar esa parte. Pero no la van a poder borrar porque ahí está Jerusalén. Así es. O sea, es como querer borrar a los mayas nosotros y acá están las pirámides, ¿verdad? ¿Cómo lo borras? Entonces, llegar a eso y hablar que cómo y por qué Danilo fue en la semana de Pascua. Eso es otra cosa que me decías. Yo pensé que la semana de Pascua estaba relacionada con la Semana Santa, pero bueno, ahorita me platicas eso. Bueno, el sacrificio de Jesús, ya lo leímos ahorita en Isaías, es un pago de un sacrificio para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque fue en la semana de Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? En hebreo es la celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia. Acuérdense, de las 10 plagas. Es correcto. Estamos hablando de que Moisés. 4.000 años antes, 3.000 años antes de la crucifixión. 2.000 años aproximadamente. 2.000 años, sí. Como 2 generaciones, no, como 14 generaciones atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa Pascua? Era el Pesaj, que significa puente, pasar. ¿Por qué? Porque recordemos en el tiempo de Hebreo, cuando vienen las plagas sobre Egipto, la última plaga, o el último castigo sobre Faraón fue la muerte de los primogénitos. ¿Ok? Y el pueblo hebreo recibe una orden, Moisés recibe la orden y lo pasa al pueblo hebreo, que sacrificaran un cordero sin mancha, perfecto,
¿sí? Y que la sangre de ese cordero fuese pintada por el lado de afuera de las casas, en las ventanas y en las puertas. Porque el ángel de Dios o el ángel de Jehová iba a pasar por todo Egipto y por todo el campamento hebreo e iba a hacer morir a todos los primogénitos, de hombres y de bestias. Y se murieron todos Todos. hijos de los primogénitos de los egipcios. Y del faraón y de los egipcios. ¿Por qué de los hebreos no? Porque la orden que recibió Moisés fue pintar con la sangre la entrada de la puerta y de las ventanas. Y cuando pasaba el ángel de Dios, lo dice Hebreos, lo dice Éxodo, cuando él veía la mancha de sangre en los dinteles, pasaba de largo. ¿Sí? Y adentro estaba viendo una celebración que también habla de Jesucristo. La carne del cordero fue cocida, ¿sí? Y fue comida, pero no sazonada, fue con hierbas amargas. ¿Por qué? Por el sacrificio que Jesús iba a pasar. Y para que el pueblo de Hebreo no le supiera tan bien, pero que recordara que alguien había sido sacrificado por ellos, que era el cordero. Entonces, esa marca de sangre hizo que todos los primogénitos hebreos o judíos no murieran. Y en todo Egipto dice que el clamor fue tanto que muchos se volvieron locos. En todo Egipto, imagínate en todo Salinas que se muera el primero en una noche. Sí. O sea, es una locura, ¿sí? Entonces, y vas a ver a tu borreguito que tenía su primer animalito y también murió. Todos. Entonces, y el pueblo hebreo pasó. Hubo un puente que fue la sangre. Entonces, cuando Jesús llega al tiempo del Pesaj, que ahorita hablábamos de que era el venir el pueblo de todo Jerusalén y de todo el pueblo hebreo, se reunía en Jerusalén para venir a pagar tributos, que eran las ofrendas. Jesús es el cordero que hace la mayor ofrenda. ¿Sí? Y se exhibe en una cruz, y la sangre de Jesús es la que nos limpia, dice el apóstol Pablo, que dice que Dios nos amó tanto que aunque fuimos nosotros pecadores, Cristo pagó por nosotros. Entonces, esa es, ¿por qué la semana de Pascua? ¿Por qué? Porque todo tenía que coincidir con las profecías sobre el Mesías, y tenía que haber un cordero en la semana del Pesaj, que era Jesucristo. ¿Ok? Y entonces, ahorita el viernes, este domingo que viene, o sea, en 2 días, hoy Sí. viernes, es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Que es cuando entra a Jerusalén Triunfante. y lo victorian, digamos. Se vuelve viral, además. Mira, Si lo quieres ver así, se vuelve viral. Hay algo muy importante que yo quería tomar y se me venía el tema. La profecía dice que Jesús ya entró por una de las puertas de Jerusalén en el Domingo de Ramos. Y dice que entrará por la puerta del norte. Otra vez. Esa puerta está sellada, la sellaron los romanos. Pero yo decía, oye, y si en uno de los tantos misiles que suelta Irán, con lo que estamos viviendo, le llegan a pegar a la puerta del norte y cae la muralla y la puerta queda abierta, ¿quién crees que va a venir? Pues, Porque aquí lo dice la Biblia. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Esa es una profecía que no se ha cumplido. que no se ha cumplido. Okay. ¿Sí? Pero ya se cumplió la primera parte, falta la segunda parte de Isaías 53, que dice, recuerdas que cuando resucita Jesús al tercer día, va con los discípulos, él asciende al cielo y los ángeles le dicen que miren al cielo, si ese que va para arriba, así vendrá sobre las nubes. Y la puerta al norte está sellada, pero en una de esas que le lleguen a fallar y le peguen y abran la puerta, y dice que el templo va a ser restituido. Entonces, algo por ahí de todo lo que se está generando alrededor viene en contexto de todo lo que Isaías ha dicho. Sí, porque me decías, si ya se cumplieron la primera parte, Ajá. Que ahora que se que se siga cumpliendo. Si usted quiere ver el libro de Isaías en el capítulo 53. De hecho, mira, Isaías es tan... Es el antiguo del Antiguo Sí. Testamento, ¿eh? Mira, Isaías habla de María. ¿Sí? Isaías habla de los pastores. Dice que
la viuda concebirá, aquí lo dice, digo, la virgen concebirá un hijo. Ok, todos ahí. Todo está en Isaías. Entonces, es una profecía bíblica que ya a la mitad ya se cumplió. Falta la siguiente parte. Interesante, interesante. Pues mire, al final de cuentas, la invitación es que viva, disfrute esta Semana Santa. Muchos acostumbran a salir de vacaciones, otros acostumbran a ir a la iglesia. Bueno, ya es cuestión de compromiso religioso o espiritual que usted tenga, pero que no se olvide esa parte, porque mira, muchas veces no se quieren tocar temas religiosos. Incluso hay gente que desdeña la religión, y yo les decía, vean la religión, y en este caso la que predominó en México durante muchos años, porque al final de cuentas forjaron la identidad nuestra, ¿sí? La identidad como mexicano, ¿verdad? Tú le quitas esa parte, tú quieres analizar la identidad del mexicano y le quitas la parte religiosa, pues no sé qué te queda, hasta te queda muy poco, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera nuestros ancestros, quizá más espirituales o menos espirituales, pero de alguna manera nos heredaron esto, y cada quien hace con su herencia lo que considera conveniente, ¿verdad? Y que nos respetemos. Yo respeto mucho la Iglesia Católica, porque en Semana Santa recuerdan a Jesús. Y hay otras religiones que también recuerdan, a lo mejor no exactamente lo llaman como tal, pero siguen recordando al Dios del cielo. Y yo recuerdo, rapidito para ya terminar, cuando Pablo viaja a Grecia, a Atenas, y llega donde está la colocación de todos los dioses. No sé si lo has leído. Y que va viendo, y que llega a un lugar donde dice al Dios desconocido, ¿sí? Que no lo conocían, pero alguien venía y adoraba a ese Dios. Y Pablo dice, yo vengo predicando a ese Dios, al que ustedes no conocen. Entonces, al final de cuentas, Danilo, seamos católicos, seamos cristianos, seamos metodistas, bautistas, X. Lo que tenemos que hacer es recordar con mucho agradecimiento y respeto lo que en Semana Santa sucedió hace más de 2000 años. Recordar que un hombre vino, nació, se hizo hombre, subió a la cruz por nosotros, resucitó y prometió regresar. Bueno, pues está a la espera de ese segundo regreso. Y como dice Habacuc, aunque por más tiempo tardare la profecía en cumplirse, esto me llama mucho la atención, dice, más se aproxima a su cumplimiento. Bueno, pues ya dependerá de la gente su creencia. Pues yo te agradezco mucho, insisto, estamos por despedir a nuestro amigo Joaquín García Díaz, pastor evangélico, que hoy abrimos un poco la cuestión religiosa, pero desde el punto también de vista cultural, ¿verdad? Que también es importante. Te agradezco, Joaquín, esta es tu casa. Gracias. Y si quieres subir al avión también, o sea, estamos organizando una en estos meses. Solamente necesitamos que nos llueva un poco para que esté un poquito más fresco, porque es un ascenso de 1:20. A ver si ahora sí me animo. Ahora ya me siento mejor. Perfecto. Muy bien. Te agradezco mucho, Danilo. Gracias, estamos platicando. Y bueno, vamos a recibir a nuestro último invitado el día de hoy, Agustín Flores Galindo. Y como les decíamos, bueno, tuvo el suceso en su familia, y le damos nuestras condolencias. Pero hoy Agustín nos trajo unos excelentes obsequios que los queremos. A ver, platícale a la gente, que yo creo que la gente de ya cierta edad identificó claramente qué tenemos aquí. Platícanos. Pues muchas gracias, Danilo, Laurita, como siempre, para recibirnos con este grato ambiente y esta cordialidad característica de ustedes. Muy acertados los temas de tanto Joaquín como Juan Ramón. Y pues hoy, como comentaste, voy a platicarles sobre un par de artículos que ya van a formar parte de aquí, de la Hacienda de la Doña. En este caso son dos radios que seguramente los que andan por ahí de mi edad los van a recordar, porque en su juventud
era lo que tradicionalmente se usaba. Primeramente les platico de color negro. Este es un radio, la marca es National y bueno, los propietarios eran la compañía Electric Industrial Company, que hoy actualmente es llamada Panasonic. También era, bueno, le llaman Solid State, es el tipo, el modelo, porque eso caracterizaba que está hecho de transistores. Okay. Estos son los famosos radios de transistores. Este ya era un poquito más, más exclusivo, más de lujo. Más de lujo. Que también se usaba tanto en la casa como en portátil, ¿verdad? Porque trae pilas, pero este es de pilas. Este es de pilas, de esas pilas grandes tipo de las gordas. Sí. Y originalmente pues venían con sus pilas del gato, las Everready rojas tradicionales, que duraban muy poquito, pero bueno, era lo que había en esa época. ¿Y nada más sintoniza AM o también FM? Originalmente este radio es de los primeros, en principios de los 60, únicamente se presentaban en ¿cómo le llaman? En la banda media de AM, porque todavía no existía el FM. Este fue un poquito ya más acá de los 70s, exactamente no sé qué año, pero ya empezaba por ahí de los 70s. Y bueno... Oye, déjame te platico, mi abuelita escuchaba la radionovela. Ah, sí. Yo todavía me acuerdo... Cadenas de amargura. Pues no me acuerdo cuáles, ¿no? Pero oía la radionovela. Entonces, vamos, déjame ver si le puedo sintonizar, a ver si pesca algo. Radio Recuerdo. Oye. Que tiene interferencia con el micrófono. Ahí. O sea, sí jala, sí funciona. Y luego, ¿dónde le movemos para buscar el otro? Acá está. Ahí busca las estaciones. Eso que estamos escuchando es AM. AM, estaciones de AM. Inicialmente solamente había un par de 2, 3 estaciones, entre ellas la XCT, que era la de mayor recepción, se oía un poquito más lejos. Aquí en Salinas Victoria se oían, pues, incluso se oyen ahorita un poquito mejor, porque subieron ya la intensidad de la señal. Potencia. Pero antes eran un par de estaciones lo que se escuchaba por aquí, y cuando te ibas a las rancherías prácticamente ya no se escuchaba, se perdía ya la recepción. Y este radio en particular es que tiene más de 60 años, está sacado de su empaque original, es un radio nuevo, no había sido usado. El cartón se rompió porque al tratar de abrirlo está muy frágil, y bueno, viene incluso con su certificado y su póliza de garantía de 1 año contra cualquier defecto. Oye, de fabricación. chécale, estoy viendo ahí la garantía, trae un número de serie. Trae el número de serie. Y en la caja está el número de serie. Volteala, Danilo. A ver. Ahí arribita del radio. Ah, sí coincide. Coincide el número de serie de la caja con el número de serie de la garantía. Sí coincide. Pues es un radio que ya va a formar parte de esta galería de la Hacienda de los Amores de la Doña. Oye, entonces la gente cuando escuchaba esto nada más había 2 o 3 estaciones. Lo que a mí me pasó con televisión de niño, que nada más había 2 o 3 canales de televisión. Me acuerdo que era el 5, Sí, que empezaba a las 4 de la tarde. que empezaban las caricaturas a las 4 de la tarde, Sí. y a las 6 ya no había, No, ya ya se acababa, ya se acababa. y ya no había caricaturas. No que ahora los muchachos tienen caricaturas todo el día, ¿no? Así es. Y ¿qué otro canal era? El canal 2 y el 5. Nada más. Nada más. Y luego estaba el tío Gamboín. No, o sea, Así es. así, sí. Y pues también les platico de este otro radio que tenemos aquí. A este le llamaban que era el radio de transistores de bolsillo. Okay. Es el que comúnmente usábamos cuando estábamos jóvenes, la mayoría que teníamos la oportunidad de poder comprar un radio de estos. Eran muy baratos, muy económicos, igualmente con un poco menos de recepción, porque estos no traían antena. Sí.
Entonces, pero finalmente pues lograbas, después de batallar, sintonizar la estación y no lo muevas, así déjalo porque es como se escucha mejor. También es un radio de la compañía National, que posteriormente de origen japonés, pero se ensamblaban y se fabricaban aquí en México. Entonces, muy característico el uso. Esto ya era la modernidad, ¿no? Lo que... Esto era ya más moderno porque lo traías en la bolsa y lo podías escuchar donde quiera. Aquel era un poco más impráctico de cargar, pero también finalmente. Bueno, nomás para que vean, ahora esto está en nuestro celular. En nuestro Sí, teléfono, es en un Spotify, smartphone. sí Sí, está. no, Y se medía por kilohertz. Exacto, la que potencia. tenían. Muchas gracias, Agustín, obsequio, claro que sí, para los amigos que nos visiten y puedan ver estas, pues ya, ahora sí ya son piezas de museo, ¿no? Sí, y bueno, cambiando de tema y por otro lado, pues no me fue posible asistir a la invitación de ustedes aquí el día Primero del de marzo. matrimonio, pues está con un poquito de problemas de salud, pero les voy a leer algo que me hubiera gustado haberlo hecho el mero día, pero se los voy no lo voy a declamar, lo voy a platicar tal cual, que no me siento un declamador. Y pues lo llamé Los Amores de la Doña. Gracias. En este lindo pueblito que nos ofrece un gran privilegio de estar en este bello rinconcito muy cerca del suelo regio. Ya se ha vuelto tradición celebrar festividades, así como en esta ocasión hay visitas de todas las edades. Aquí era un colegio de monjitas que impartía estudios de primaria exclusivo para señoritas y la educación pues era diaria. Pero el colegio creció, ya era insuficiente, el lugar se abandonó quedando en ruinas solamente. Muchos años pasaron y una pareja con visión, esta finca la restauraron para hogar y diversión. Se convirtió en una casona de norestense su estilo, de estar dentro te emociona, un lugar apacible y tranquilo. Con gran visión de Danilo y Laurita, estas ruinas convirtieron en la hacienda que es ahorita y es donde se establecieron. Un lugar de exclusivos eventos, ideal para celebrar todo tipo de acontecimientos. Aquí se pueden brindar. Desde un rico café de olla hasta el más delicioso manjar, un rico sabor te arrolla a disfrutarlo en el paladar. Celebramos el Día del Patrimonio, donde el más hermoso árbol retoña. De museo ahora es testimonio en los amores de la doña. Muchas gracias por esas palabras, por eso que verdaderamente a nosotros nos da gusto recibirlos, compartir con cada quien tiene cosas interesantes que compartir y les damos las más gracias. ¿Por qué? Porque vienen hasta acá, nos acompañan, nos hacen el día y eso es parte de vivir la vida, que todo el que venga para acá sienta que realmente la vida vale la pena. Te agradezco mucho, Agustín. Desde luego, y más a personas como yo de esta edad, que ya empezamos a tener cierto tipo de impedimentos, pero la situación física no nos impide seguir con nuestro quehacer, con nuestros gustos, con nuestra forma de diversión, porque eso es lo que hacemos cuando participamos como en este espacio de aquí, Danilo. Muchas gracias por la invitación, como siempre, muy agradecido. Sí, pues muchas gracias, Agustín, por tus palabras, a nuestros invitados el día de hoy. Ya estamos por concluir esta transmisión y pues sí, aquí acostumbramos a hacer este tipo de reuniones. Mira todo lo que hemos ido avanzando. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen el programa, ustedes son los que enriquecen todo esto. Y pues aquí a todos los vecinos les agradecemos que nos hayan seguido. Pues vamos a despedirnos, si no hay otra cosa que hacer. Vamos a concluir este día, viernes 27 de marzo del año 2026. Le invitamos a que disfrute los descansos de la Semana Santa. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.